costumbres de viejos tiempos, tiempos desaparecidos. Si la esposa está de parto, zorro cloco está el marido. Zorro cloco está el marido. Está buena la lección del tema musical. Bueno, son los guaracheros y escuchen lo que dice. A ver si entra la voz ahora de uno de ellos. Escuchen. A ver si viene ahora. Oiga, Cristiano, ¿no viste a Juan? Zorro cloco está. Bueno, el zorro cloco es la palabra que ha elegido y sobre todo lo que es en sí la tradición y que mucha gente desconoce, ¿no? Saludo yo a Yaya León, muy buenas tardes. Buenas tardes, Isidro, y buenas tardes, Dionisio. ¿Qué pasó? ¿Cómo y estás? Dionisio Linares, buenas tardes también. Bueno, chicos, el zorro cloco, mucha gente se dirá, bueno, Dionisio sí tiene que saber lo que es el zorro cloco, ¿no? Sí, Dionisio sí lo sabe, sí. Sí. Bueno, además Dionisio tuvo que ser zorro cloco. Nah, ya. Y yo también, aquellos que, bueno, que lo explique Yaya, que fue la inductora. Bueno, explique lo que yo le doy la opción a Dionisio. Bueno, para que Dionisio, lo explique él. pues venga. A ver, Dionisio, ¿qué es el zorro cloco? Venga. El zorro cloco era el marido de la señora que daba a luz, y entonces él se acostaba también en la cama, o no sé si junto con ella o en otra parte, y estaban 2 o 3 días ahí hasta que la mujer estuviera, en vez de estar ayudando, era estar acostado. Eso sabían más que 7 juntos. Es decir, que la mujer estaba, la pobre, después de dar a luz, imagínense ustedes, reventadita ahí, llegaba la gente, ay mi niña, ahí te traje una tacita de caldo, pues tacitas de caldo para ella, pero también a él. Iban y le traían chocolate para ella, pues también para él. Claro que sí, bueno. Eso era, en ese tiempo sí, en ese tiempo había mucho vividor porque eso no lo inventaría las mujeres, lo inventaría los hombres, me imagino. Sí, no, bueno. Claro, eso era una excusa, para estar echado, para estar de vergante y no hacer nada. Era una excusa para no ir al campo a trabajar. Y que estaba muy mal visto que él estuviera haciendo nada en la casa, aunque la mujer diera luz. Sí, exacto. Eso es lo que acaba de decir ahora Dionisio, hay que tener muy en cuenta, porque en aquel momento, si tú intentabas hacer algo de ese tipo, eras un zaraza, eras una persona mandada, un cinguango, que tu mujer te manejaba, ¿no? Sí. Estaba mal visto. También es la educación machista que se tenía en esas fechas. Bueno, entonces la figura del hombre prevalecía por encima de la figura de la mujer. Yo recuerdo una cosa, Yaya y Dionisio, que curiosamente me vino ahora a la memoria, de cómo, fíjate tú cómo eran las cosas, ¿no? Resulta que la mujer parturienta, el marido no debía hacer la comida y tenían que algún familiar llevar la comida. Y entonces una cuñada tenía que llevar la comida. Y la gente encima hablaba como diciendo, mira tú, a saber qué harán. Ella allí de la cámara, la gente, Dios mío, fuerte lengua más grande. Es decir, que en esa sociedad hay cosas que no han cambiado, ¿eh? No han cambiado, ¿sabes? Porque están todo el mundo ojo avisor a saber los gobiernos de los demás. Sí, pero que no sepan el propio, y las salidas de la gente. Pero que no sepan el tuyo, ¿verdad? Tenemos que convivir con eso y nada, cada uno que lo solucione en la medida de sus posibilidades y no meterse uno en la vida de nadie. Pues aquí estaba yo con el tema de la rana y también que en fechas de los egipcios se hacían los té con cebada y trigo. Uh-huh. Si ponían la orina a germinar mojada en trigo y en cebada, si germinaba la de trigo era niña, y si en cambio germinaba la de cebada era niño. Y lo de la rana pues similar, porque ponían la orina de la mujer en la rana, la inyectaban en la piel. Esos eran los antiguos test de embarazo. Entonces si la rana ovulaba en 24 horas, daba positivo de embarazo. Bueno, a mí me viene también, Dionisio, un recuerdo de un policía que me dijo, un señor mayor ya fallecido, ¿no? Y me dijo a mí que haciendo ronda en un lugar descubrieron a una pareja que estaban allí triqui, como decían antes, ¿no?
Fuki, como se dijo después con la llegada de los turistas. Y dicen que es que, claro, es que tenían machitos y querían una hembra. La única manera de tener la hembra es haciendo lo que le había dicho la curandera, que era, míralo para el mar, como dice el otro. Ay, señor. Mi padre lo habrá hecho de un montón de maneras y siempre tuvo chicas. Sí, ¿no? Es que, bueno, igual que mi suegro, mis suegros son todos hembras. Yo tuve varones y yo te digo que que la germinación fue distinta el uno que la otra. Yo me acuerdo cuando concebí a mis hijos y nada, pues. Bueno, Dionisio, ¿cómo se veía eso? Venga, dime. Dicen que los hombres que tienen, o que engendran muchas hembras, es que son más apasionados. Ah, vaya. Se ha dicho, eso lo he oído yo, que eran más apasionados que los que hacían varones. Sí. Los que hacían varones era aquí te pillo, aquí te mato. Sí, mi madre tenía una expresión para decir eso. Eso es un enamorado, un enamorado. Sí. Eso es un enamorado, un lampión. Sí, pero que bueno, yo quería preguntarte a ti, sobre todo, que era una cosa íntima, no hay duda, ¿no? Y que cada pareja tenía sus cosas y bueno, ver a gente en la calle besarse, eso era algo impúdico, eso era algo incluso que hasta un policía te llamaba la atención. ¿Te llamaba la atención? ¿Te podían llevar preso? Incluso llevarte preso. ¿Qué tiempo? No, pues yo no te he contado lo de abajo del puerto de la playa de Marciana la extranjera. Cuéntalo de nuevo. No, lo de la extranjera hay un chico que me acuerdo siempre. Vale, dime. Un chico que estaba, allí hacían, allí cuando hacían los alisios, los vientos, sí. Pues le ponían unas piedritas, allí ponían unas piedras, unos callados por delante y tal, y hacían como un medio, todavía en algunos sitios se ve, sí. Como un nidito allí para que la brisa no le viniera el chornito del sol, pero la brisa no. Y entonces estaba un chico, ponerse azocaditos allí. Y había un muchacho allí que estaba azocadito con una extranjera inglesa, sí. Creo que era inglesa. Y entonces, claro, no estarían haciendo nada sino algún besito y alguna tal. Y el chico le echaba. Pues resumidas cuentas, que vino la policía y le dieron una cuerada al chico allí. Adiós. Sí. Qué Eso fuerte. fue visto por mí. Sí. En la playa de Marteana, frente justo por donde están los túneles aquellos del barranco, en aquella zona allí. Y llevaron el chico y era todavía un chico de 20 años, sí. Más o menos, así y tal. Sí. Y todo el mundo asustado allí. Digo, no cabe duda que éramos en ese momento muy brutos en el sentido de que las normas, las leyes, y después habían 4 ricachones ahí que hacían lo que daba la gana, ¿no? Como dice el otro. Eso no había leyes, lo que pasa eran muy salvajes. Antes eran las corujas eran, como decía mi madre, cuando llegó la electricidad, mi madre y un señor mayor, don Fernando, el padre de Miguel de Olegaria, pues él me dijo que se acabaron las brujas eran mujeres liberadas, ¿sabes? Que se echaban una sábana o un saco encima y se iban de puterío, como quien dice. Sí. Y entonces dice que las brujas se acabaron con la llegada de la electricidad, ¿sabes? Entonces eso, y se vendían en las vueltas de millo, en la platanera, yo qué sé. Pero bueno, también... También es que la iglesia jugó un papel muy importante en ese sentido, porque todo era pecado. ¿Y cómo va a ser pecado las muestras de amor? Es que es cosa que yo no concibo. Porque yo soy de mucho abrazo, ¿sabes? Y entonces las muestras de amor, de afecto, no pueden ser pecados, señor. Y todo era pecado. Pero es que después cuando vinieron los turistas, das posible tunay amarrar burro guayabero. Claro. Y ahí, oiga... Los pibitos tenían sus primeras experiencias sexuales con extranjeros, con extranjeras. Por eso decía yo lo de Fuki. Por eso. Te voy a comprar. Fuki viene de una palabra de anglo. Inglesa, claro, porque se escribía con U, aunque se pronuncia con A, y es una palabra, la palabra específica para ese tipo de cuestiones, y que bueno, se utilizaba, y después la gente aprendía las 4 cositas y todo, y Dionisio, en ese momento, el Puerto de la Cruz, en cuanto a esa relación, mayoritariamente, lógicamente, hombres, porque la mujer estaba reprimida en su libertad, no tenía acceso, pero muchos hombres, como bien dice Yaya, tuvieron ese acceso a las extranjeras, algunos de los cuales incluso al final se enamoró, se casó y está viviendo incluso allá, ¿no?
Sí, hay un montón de chicos casados con extranjeras. Sí, hay muchos. Yo conozco del Puerto de la Cruz chicos que trabajaron de camareros y cosas de esas, y está ahí. La prueba la tienes en Pedro mismo, el que viene. Sí, Pedro Díaz. A la radio. Pedro se casó con una inglesa. Sí. Y Pedro lo conocí yo de camarero abajo en el Columbus Plaza, donde se quemó ¿te acuerdas el restaurante que se quemó a los jefes míos allí? Sí. Y Pedro estuvo ahí trabajando y después se fue, creo que estuvo en las bobas de turismo, y no sé si estaría de camarero en algún otro sitio y eso. Y ahí de la empresa hubo varios que se casaron ahí para allá en La Zamora hay otro que se llama Vicente, que también es muy amigo mío, y ese también tiene una señora inglesa. Después... Muy amable la mujer y muy simpática. Paco Méndez, que también estuvo aquí con nosotros. Estamos hablando también de mujeres, como es el caso de Nieves, de Nievita, que bueno, también se casó en Inglaterra. Pero bueno, que era una relación que era lógica. Venían gente de allá y de acá, y ahí estaba. Lo que pasa es que esos tabús que teníamos, en principio, poco a poco se fueron yendo al carijo, que es lo que tenían que haber hecho antes, y entonces ya la libertad fue mucho mayor y sobre todo la normalidad. Otra cosa es el mal gusto, que todavía puede existir o no con respecto a esos temas, pero antes las chiquillas jóvenes y todo lo pasaban muy mal, porque habían hombres que incluso hoy en día eso sería, pero un hombre mayor, decirle algo a una niña de 15 años o algo así, hoy en día lo pones verde. Sin embargo, en aquel momento eso era algo normal. Incluso hay coplas, hay coplas ya del folclore que te ponen los pelos como tachas diciendo burradas, Yo conocí aquí a una señora que la madre le vendió la virginidad a un ricachón. Sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que no la puedo nombrar porque tiene familiares vivos, pero la mujer, la vieja le vendió la virginidad de una hija a un ricachón de la época. Y Dionisio, y los patrones abusaban algunas veces de los medianeros y de las chicas de los medianeros. Es decir, la ley de pernada esa... ley, ¿sabes? Los derechos de pernada. Exacto, sí. Sí, pero eso también era por la... En la película Guarapo se representa fantásticamente, ¿sabes? Yo se la recomendé el otro día a una chiquita bereber, a una compañera mía que es musulmana. Y entonces le recomendé, porque hablando así de los derechos de pernada, la chica era con los ojos abiertos que eran desorbitados. Yo le dije, mira, busca la película Guarapo, y ahí en Guarapo viene datado muy bien el tema ese. Sí, no hay duda que estamos hablando Mira, de... es que resulta que las cosas tampoco hay que sacarlas de texto, porque hoy en día hemos pasado de una cosa a la otra que tampoco es... no sé si ustedes habrán visto algo de la Isla de las Tentaciones, lo que sale por la tele. Eso ya es... se están poniendo yo no lo veo. como increíble para que una chica de estas el día de mañana se quiera casar y tener una familia como es debido. Pues no sé si eso le perjudicará, porque eso es un verdadero desastre. Y escuchen esto. A ver, ahora sale. El cura está malo, muy malito, en cama chiribín, chiribana. A la medianoche llama a su criada, chiribín, chiribana. Bueno, son esos romances y también esas letras picaronas sobre la relación. Claro, el sacerdote no dejaba de ser un hombre, y que muchas personas achacaban sus relaciones extra. Bueno, no es un hombre casado, pero en cualquier caso fuera de sus funciones, ¿no? Siempre había mucha picardía con aquel cura y el otro, ¿no? En ese sentido, ¿no? El otro día hablando con mis hijos, yo le decía, yo no lo veré, pero ustedes sí lo verán, que den derecho a casarse a los sacerdotes. Yo no lo veré, pero es que la Iglesia tiene que hacer un tercer concilio vaticano. Sí. Pero ya. Bueno, ya hay sacerdotes en América con esa teoría de la liberación, que de cierta manera están, si no de forma oficiosa, pues teniendo esa relación con una mujer y también con hijos incluso, o en el caso de aquellos que pues sienten
pues más atracción hacia personas de su propio género, tanto hombres como mujeres, en el caso de la mujeres no, porque homosexualidad. exacto, la homosexualidad que estaba ahí por medio. Pero yo tengo una anécdota con eso. Presentando en las fiestas del Rosario, llegó un señor, creo que era el Rosario o en Chío, no me acuerdo, ¿no? Llegó un señor y creo que era en Chío. Llega el señor y me dice, buenas, usted es el presentador, ¿no? ¿De dónde dice que usted? Le digo, no, yo soy del Ralejo. Dice, yo soy, me dijo el nombre, no me acuerdo ahora, soy el hijo del cura de la Matanza. Digo, ¿cómo? ¿Perdón? Dice, sí. Dice, bueno, hoy mi padre está fallecido y todo, pero durante un tiempo todo el mundo sabía que yo era hijo del cura de la Matanza. Y demás y tal. El hombre lo dijo con una naturalidad como si, ¿me entiendes? Como si eso fuera, hombre, para él era importante obviamente el reconocerlo, ¿no? Y el decirlo así, ¿no? Pero claro, te tropiezas con alguien que te suelta eso de buena primera y te quedas tú como, no sé, desubicado, te quedas desubicado porque dices tú, ¿y dónde? A ver, Dionisio, venga. Perdona, yo tengo una anécdota también que me contaba un señor en el Puerto de la Cruz, un señor bastante mayor ya, que murió con 80 y pico, casi 90 años. Sí. Y me contaba que en La Victoria, creo que fue, no te puedo decir el nombre tampoco del cura, porque tampoco lo sé, pero creo que había una chica de 40 y pico de años soltera, sí. Y entonces se quedó soltera, se quedó sola. Entonces tenía unos bienes, tenía una finca de viña y tal, y entonces estuve hablando con el cura en una confesión que tuvo y diciéndole que ella quería dejarle esas tierras y eso a la iglesia porque ella no tenía descendencia y no sabía qué hacer y entonces el cura le dijo, dice, ¿y por qué tú no tienes descendencia? ¿Por qué no has tenido un hijo? Dice, padre, porque eso es pecado, que de tener un hijo que no sin estar casada, porque la chica tenía lo de la religión metido en la cabeza. Y entonces el cura hablando con ella dice, mira, tú no querrías tener, sí, o yo sí, pero es que ¿a quién se lo digo yo? Dice, pues no te preocupes, que yo mismo te lo hago. Y dice y dicen que fue cierto y le hizo el chico y tuvo a quien dejarle lo que tenía y vivir más feliz. Bueno. ¿Y tú qué crees? ¿Que eso fue tanto pecado y tanta cosa? No, creo, bueno, pero más pecado fue, ya lo hemos hablado muchas veces, de esos señoritos que fueron dejando por ahí a chiquillos que se llamaban de risa y que abusaban también de esas mujeres, incluso extorsionando o presionando a sus padres. Hay una historia que, bueno, yo no tengo permiso para decir de dónde es ni de quién es, pero una historia en definitiva humana, donde el padre de la chica termina suicidándose y donde la chica lamentablemente al final es conseguida, tiene la descendencia y bueno, pues bueno, es una historia triste pero que termina bien, pero... Y seguramente fue repudiada. No, hasta última hora sus hijos se reconocieron por parte de esa familia adinerada, que no es de este municipio, por cierto. Digamos que que cuando ya el padre, digamos, el que la forzó, el que hizo todo lo posible para quitársela de los brazos de sus padres, que lamentablemente, como digo, el hombre tomó fofesno y dice, es que son muy duras, ¿no? Y se suicidó, pues al final, en el último tramo de su vida, además que para colmo duró tantos años, ¿no? Le dijo a sus hijos lo que había y creo yo que algo le dieron a la mujer, que también era viva todavía, y algún ya el descendiente no me acuerdo qué era. Pero esas son historias para no dormir, historias tristes, historias de nuestro pueblo, pero que existieron aquí, en la península, en donde sea. Mi padre, Isidro, era una persona seria y tenía su educación y tal. Sí. Y mi madre se ponía, mira tú lo que le está diciendo a la chica, a la chica, porque claro, mi madre era una beata, o sea, de mucha iglesia y demás. Pues mi padre me decía, si tú te ves con unos años que no tienes posibilidad de casarte, ni de tener hijos ni nada, me lo decía, se lo afloja a cualquiera y tienes un hijo, y con el calor de ese hijo vive. Y mi madre decía, mira tú lo que le estás diciendo a la chica, ¿será posible que el padre le diga eso a la chica? Y mi padre tan tranquilo me lo decía, pero él es, ¿sabes?, convencido que eso era lo mejor para mí. Bueno, y si hablamos de eso, ¿qué decir de las personas que eran homosexuales? Incluso hasta estaba mucho más peor visto los hombres que las mujeres, pero los hombres que eran homosexuales, bueno, en Gran Canaria hubo una especie, digamos, de
de centro que le daban duchas frías, corrientes eléctricas y bueno, tremendo, ¿no? Para quitarles... Lo trataban como si fuera una enfermedad psiquiátrica. Sí. Es que eso, yo y era digo, muy perseguido, Dionisio, pero, ¿no? pero vamos a Sí, ver... mucho. De siempre, la homosexualidad ha existido de siempre. Es más, en animales también existe, porque cuando no hay perras en celo, vemos siempre a los perros. Pero te das cuenta cómo lo tratamos de otra manera. Cuando hablas tú de De otra Grecia, manera, de Grecia pero o de vamos a Roma ver, se permite. Son cosas del clásico y tal. Y sin embargo, la vida misma es tremendo. Ayer en la mesa de la cocina en mi casa se habla un montón después de las comidas en el almuerzo, ¿no? Sí. Pues salió el tema ese de la homosexualidad y empecé yo a contar historias del pasado, de la no aceptación y nada, y es eso. Y entonces... Se quedaron con la boca abierta, ¿no? ¿Sabes lo que es lamentable? Que hace unos días un juez no sé si fue el juez o fue pues bueno, parte de la acusación, no, en un caso tremendo, ¿no? Pues lo único que aludía a la homosexualidad como una conducta, cuando te dicen una conducta, ya te suena chungo eso. Cuando te hablas de conducta, de que si a ti te gusta más o te gusta menos, no sé, es que uno fue criado de otra manera, pero lo cierto es que la libertad siempre igual, como decía mi padre, que no haga daño y que no tenga, yo no tengo por qué decir, cada uno hace con su vida. Que sí, yo no sé si fue los hermanos Magnos, ¿sabes? No sé si Alejandro Magno y tal. Pues llevaban a sus batallas parejas de homosexuales y vencían. ¿Por qué? Porque tenían que luchar por la vida de su pareja y por la propia. Entonces, donde quiera que iban, arrasaban. Sí. Bueno, pues nosotros ya terminando casi el espacio en el día de hoy, nos queda hablar de algunas cositas, chicos. Llega octubre, no termina de entrar el frío, las castañitas que no cuajan, ¿verdad? Este año no hay castañas, Isidro, no. Poca cosa. Andrés me estuvo diciendo que estaba la cosa muy floja y que las pocas que hay son bichadas y claro, eso necesitan no la lluvia ¿no? Nada, ¿no? Arriba en la finca mis hijos han tenido cuidado, ahora en el verano ya han subido a regar todos los frutales, entonces yo creo que vamos a coger alguna castañita. Bueno, pues de eso hablaremos la semana que viene, que ya se van acercando pues momentos propicios para darle rienda. Hombre, no va a ser lo mismo ir a beber en casa que no beberte el guachinche o en la bodega, los vinos nuevos, con las sardinitas saladas y con las papas de punta, que recuerdos más bonitos de esa etapa de la historia, ¿verdad? Que sí. Las papas de punta son los plátanos guisados con unas areas. Sí, bueno. O una sardina salada. Yo nunca vi escachar la sardina, pero hay gente que dice que sí, que escachaban las sardinas saladas en las guías de la puerta. Sí, no, en la puerta cogía tú, metías las sardinas saladas, eso llegué a hacerlo yo con mi madre en alguna ocasión, para ponerlo. Entonces, igual que las nueces en mi casa las partíamos ahí, todavía las puertas, bueno, ya no porque son nuevas, pero las puertas tenían la marca de las nueces que traía mi padre de arriba, precisamente del sitio donde vive Dionisio en adelante, que como sabes mi padre estuvo ahí en la del Carmen, la Galería del Carmen, y muchas de las nueces y castañas que traía. Ahí había un nogal, por fuera mismo de la galería había un nogal. Sí, señor. Bueno, pues ese nogal, muchos de esas nuecitas. Yo lo conozco yo bien porque está cerca de mi casa. Muy bien, bueno, pues como digo, la semana que viene hablaremos de todo ello. Hoy nos echamos una risa. Vale, a ver si en la semana que entra me dejan un poco más de tiempo, porque... Mira, yo te digo una cosa, te voy a proponer una cosa, si le parece bien a Yaya. La semana que viene, tú traes un tema, lo expones tú, haces lo que tú quieras durante todo el tiempo que quieras. Es decir, que tú llegues y dices, bueno, la semana que viene voy a hablar de esto, y tú lo expones, puedes hacer incluso un sketch de esos tuyos que haces recordando a Pepe Monaga y demás. Así que te lo dejo en tus manos, ¿eh? Vamos a ver qué se puede hacer. Como si lo haces tú solo el programa. Y si yo no. Porque claro, yo el programa de hoy lo sugerí yo y entonces como que... No, por eso, la semana que viene, pues el amigo Dionisio Linares, ya, pero eso sí, Dionisio, antecédeme de qué vamos a habber para yo ponerlo en antecedentes a Yaya, que no lo pude hacer estos días contigo, también lo siento mucho, ¿vale? Pero hablaremos de ello, por supuesto que sí, y lo importante es que... hablaremos de lo de siempre, cuando uno dice de la costumbre de por San Andrés y todas estas cosas, y bueno, y vuelvo a reiterarte de nuevo, si quieres prepárate alguna cosita con la voz característica y aparte también te puedo grabar y ponerlo en antena, que a eso a la gente le encanta, esa voz que tú pones que es muy de la tierra y hablando acerca de las tradiciones. Hazte alguna cosita, ¿eh? Vamos a ver qué se puede hacer. Venga, claro que sí. Chicos, muchas gracias, ¿de acuerdo?
Pues venga. Bueno, venga, un Adiós, saludo. buen día. hasta luego, Bueno, buenos días. bueno, Bueno, adiós a todos. Bueno.